Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y ahora vamos a tratar el tema sobre la elección del defensor del pueblo, que ha sido muy cuestionada porque por parte de Perú Libre han ofrecido como candidato a Josué Gutiérrez, una persona que estuvo detrás además de la elaboración de un proyecto de ley que atenta, digámoslo así, y endurece las penas por difamación para periodistas. Eso es por un lado. Pero además es criticable porque también ahora resulta que Fuerza Popular estaría apoyando la candidatura de Josué Gutiérrez, un personaje que también era conocido como el ruso porque en el anterior gobierno de Ollantumala incluso viajó con el hermano del expresidente Ollantumala hacia Rusia en una visita no oficial. Eso también hay que recordar como parte de sus antecedentes. Y ahora la Contraloría halla omisiones en el perfil del candidato a defensor del pueblo. Lo más preocupante es que si es elegido esta persona, podría también tener voz y voto, mejor dicho, o podría presidir el concurso de la Junta Nacional de Justicia, que elige y sanciona a jueces y fiscales. Hay algo raro en esta alianza explícita entre Fuerza Popular y el serronismo. Sobre esto, sobre lo que está sucediendo, ya estamos conectados con José Carlos Requena, él es analista político, le damos la bienvenida en Perú 21 TV. ¿Cómo está José Carlos? ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo está? Buenas tardes. Dentro de la lista de los candidatos de defensor del pueblo, que ha sido muy cuestionada además, está Josué Gutiérrez, que parece que estuviera ganando terreno dentro de las elecciones o preferencias entre los congresistas. Fuerza Popular parece que ya ha tomado una posición y va a apoyar la candidatura de Josué Gutiérrez. ¿Qué crees tú que esté pasando? Mira, eso yo supondría que es parte de las tratativas, de los cubileteos que suelen haber en instancias plenamente políticas como lo son el Parlamento. La ley orgánica de la Defensoría del Pueblo y la Constitución estipulan que la elección del defensor es o sea meramente política. Lamentablemente en estas consideraciones muchas veces pasan a segundo nivel muchos de los cuestionamientos como los que tú has mencionado, ¿no? Y que creo que son graves y que en un caso particular como el de la Defensoría del Pueblo son cosas que deben verse con mucha responsabilidad porque la Defensoría del Pueblo tiene como principal capital el poder de la persuasión y en esa medida la figura, el respeto, la trayectoria que proyecta su cabeza, en este caso el defensor del pueblo, defensor o defensora, es fundamental, ¿no? Y creo que esas son consideraciones que no se están teniendo y que la verdad, mira, en situaciones similares, en el pasado el Congreso ha tenido que desandar sus decisiones, me refiero concretamente al caso de la conocida repartija, el año 2013 o 2014, cuando se eligieron a un grupo de integrantes del TC y a una defensora del pueblo que rápidamente tuvo que renunciar por presiones de la opinión pública, que precisamente estaba muy indignada por el desarrollo que había tenido. Yo creo que estamos en una situación similar y creo que el Congreso, de continuar o de confirmarse una situación como la que tú mencionas, estaría poniéndose en una situación más complicada. Claro, una situación más complicada, pero la pregunta también está hecha porque ¿a quién le conviene en realidad controlar jueces y fiscales? ¿No? Porque si vamos a hablar, ¿quién está detrás de Perú Libre? Bueno, el secretario y dueño de Perú Libre es Vladimir Cerrón. Y él eh, estuvo de acuerdo con la postulación de Josué Gutiérrez. Pero ¿por qué? ¿Qué habría detrás? ¿No? Para estar porque el defensor del pueblo de todas maneras va a presidir la elección de la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué sería esto? Bueno, mira, creo que en general a los políticos les gusta tener algo de control en estas instancias que mencionas. Sin embargo, hay que poner la luz no sobre lo que proponga Perú Libre, que al final de cuentas es una bancada más, que es cierto que tiene
algunos escaños más que otros, pero es la bancada que más congresistas ha perdido. Lo que tenemos que poner la luz es en lo que hacen las demás bancadas, porque es cierto que una bancada propone, pero si las demás respaldan esa decisión que puede ser cuestionable, pues a la larga se convierten en cómplices de algo. Y ahí es donde entra la responsabilidad a la que yo acudía, ¿no? Yo llamaba a los congresistas a que actúen con responsabilidad y no traten una institución importante como si fuera solamente un botín. Este Congreso ha tenido, creo yo, una de las mejores elecciones de integrantes del BCR, por ejemplo. Yo esperaría que repitan una situación similar, realmente el deterioro en los siguientes meses no ha sido, no ha marcado ese mismo buen desempeño, pero esperemos que reconsideren o esperemos que actúen con responsabilidad y que una decisión como la que podría darse no se llegue a concretar, porque no creo que le haga bien ni al Congreso, ni a la Defensoría, ni al país en su conjunto. Bueno, ojalá que de verdad puedan considerar todos estos legajos que tiene el señor Gutiérrez, porque si no se alcanzan los votos, en realidad entrarían a votación Delia Muñoz y Gastón Soto Ballenas, que son otros personajes que al menos sí, en este caso, cumplirían con los requisitos para ser defensor o defensora del pueblo. Mira, ahí la verdad hemos pasado situaciones en las que la Defensoría ha tenido algún defensor interino y dentro de todo la institución ha caminado, incluso de hecho el señor Albán, el señor Abad, perdón, el señor Eduardo Vega en su momento han sido interinos y creo que han cumplido una labor destacada. Yo no le rehuyo la posibilidad de que la señora Rebollar se mantenga mientras el Congreso llega a tener una solución mucho más pensada que, por ejemplo, elegir al señor Gutiérrez. Ojalá que una situación así se dé, ¿no? Bueno, y hablando de otros temas, José Carlos, quiero aprovechar tu presencia porque nosotros el día domingo, en Perú 21, se publicó una versión especial del diario Perú 21 Crece y allí, en esa versión especial, se publicó una encuesta realizada por Ipsos el 11 y el 12 de mayo entre hombres y mujeres mayores de 18 años, de todos los niveles socioeconómicos. Y aquí se ha analizado básicamente la aprobación de los poderes del Estado. Por ejemplo, ¿diría usted que aprueba o desaprueba la gestión de la Fiscalía de la Nación? Un total de 57% desaprueba, 54% en Lima y 58% al interior del país. ¿A qué crees que se deba esta percepción de que la Fiscalía de la Nación, que supuestamente luchó contra la corrupción, que le abrió investigaciones al expresidente Pedro Castillo por casos de corrupción, tenga este porcentaje de desaprobación? Mira, en general, en el país creo que pasan una situación de gran descrédito. En este caso en particular puede deberse a los cuestionamientos que se presentan sobre la cabeza de la Fiscalía, la doctora Patricia Benavides, y también sobre algunos otros casos en los que en general, digamos, el ciudadano de a pie, más allá de los casos de alto perfil político, no hay una acción activa de la justicia, ¿no? Hay muchos casos, lamentablemente, son muy largos. Como bien decía el dicho, justicia que tarda no es justicia. Este tipo de cosas son muy frecuentes en los casos de a pie, ¿no? En que tienen que ver incluso con robos menores, pero en las que el ciudadano se siente claramente vulnerable. No es el único caso por el que se juzga la fiscal, creo que no son los casos de alto perfil político, sino todos los demás. Poder Judicial, porque mira, acá tengo la aprobación en total del Poder Judicial llega a 22% y la desaprobación a 68%. Sí, y mira, yo te decía que es generalizado, ¿no? Si tú tienes a una presidencia con 16%, un Congreso con 10, 11% de aprobación, Fiscalía, Poder Judicial, en realidad estamos en una crisis muy, muy complicada de manejar, ¿no? Porque incluso las instituciones que antes
tenían gran prestigio, como las Fuerzas Armadas, pues también están siendo mucho más cuestionadas, ¿no? Esto yo creo que es más, es una crisis que trasciende lo que haga la fiscal, lo que haga algún liderazgo en particular. Creo que lo que le compete a las cabezas de los distintos poderes del Estado es plantear alguna luz, algún desempeño positivo, porque si entre lo que ven a uno y otro lado el ciudadano son malos manejos, malos comportamientos, pues lo que se arrastra es un desaliento generalizado. Y este desaliento generalizado que tú mencionas se puede traducir como una falta bastante grande de confianza de la ciudadanía. ¿Qué tan peligrosa podría volverse a futuro si ya estamos con estos niveles de desaprobación de las instituciones de nuestro país? Mira, yo creo que ahí el gran riesgo es recurrir a soluciones autoritarias de mano dura que muchas veces ponen en segundo nivel los derechos básicos, ¿no? Y en esa medida, pues algún liderazgo populista, carismático o incluso una tolerancia a comportamientos como los que tuvo Pedro Castillo, pues son claramente entendibles o explicables, ¿no? Porque, digamos, si frente a una acción judicial lenta o a veces selectiva, tienes a una persona como Castillo que es igual o peor en sus comportamientos que algunos otros líderes, pues se termina siendo un poco indulgente con cosas que son claramente reprobables. Esta situación, por ejemplo, en relativizar lo que hizo Pedro Castillo el 7 de diciembre, que fue, y creo que toda la ciudadanía lo vio, un golpe de Estado, a ponerlo en los términos que él quiere ponerlo, que era una arenga, pues es una reacción a este desaliento general que busca soluciones o que le da el beneficio de la duda a cosas que son claramente reprobables. Muy bien, muchísimas gracias, José Carlos, por darme tu tiempo y poder analizar estos dos temas tan importantes, porque ya avanza entonces la elección del defensor del pueblo. Lo vamos a ver en los siguientes días, vamos a estar muy atentos. Muchas gracias nuevamente. Encantado, gracias. Bien, era entonces el analista político José Carlos Requena que estaba con nosotros analizando esos dos puntos. La elección del defensor del pueblo, que ahora es apoyado por Fuerza Popular, en el caso del candidato de Perú Libre, Josué Gutiérrez, y también la encuesta de Ipsos, donde revela en este último domingo el descrédito que tiene las instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial en nuestro país. Nosotros vamos a regresar con más información.